¿ya? Y la línea de tiempo parte con lo que habíamos conversado la semana pasada. Ya tiene aquí un cuadro que dice la creación, donde aparecen los 6 días de la creación de la luz, del espacio, los mares, los astros, los animales y finalmente los hombres. Ahí son creados los hombres en un tiempo indefinido. No tenemos información en la Biblia para saber cuándo se produjo la creación del Génesis 1. De ahí no tenemos, digamos, cómo saberlo. Por la ciencia y por el registro fósil sabemos que esto se produjo aproximadamente unos 4 millones de años atrás. Ya aproximadamente 4 millones de años tenemos fósiles de Homo, ya de hombres, ya que ahí yo le hice la separación con los Australopithecus, ¿verdad? Los Australopithecus claramente son simios y no hay ninguna prueba que diga que son antecesores al género Homo. El género Homo aparece, irrumpe en la historia, de pronto avanzando y conquistando y viajando, cosa que no había hecho ningún animal antes en la historia, y el género Homo claramente tiene esta conducta porque trae un mandamiento de Dios, trae una bendición de Dios de llenar la tierra y sojuzgarla. Ya el Dios pone en el hombre un mandato ahí en Génesis capítulo 1 y lo que se ve, la conducta que tiene el Homo, ¿ya? En distintas partes del mundo, ya los nombres que adquiere se diferencian por los lugares donde se encontraron los fósiles, ¿no? Ya por eso tenemos el Homo neanderthalis, que es el hombre de Neandertal, lo tenemos en el norte, ahí cerca de Europa, ya al norte de Europa, que eran esbeltos, grandes, ¿verdad? Y tenemos el Homo erectus, por ejemplo, en África, que es más bajito, más chiquitito. Tenemos eh, hay una cantidad grande, ¿verdad?, de homos en distintos lados, pero todos son hombres, ya, todos son hombres. Y yo creo que si encontraran, no sé, una civilización mucho después, encontraran nuestros fósiles, ya claramente encontrarían mucha diferencia entre un fósil aquí en Chile y un fósil en Europa. Pero en ese tiempo igual, y por eso hay distintos homos en distintas partes, pero la característica del Homo siempre fue que viajó, siempre fue que conquistó nuevas tierras. Incluso se cree que la aparición del sapiens, del Homo sapiens, extinguió a todos los demás, ya extinguió al Neandertal, pero se podían cruzar entre ellos. Ya está comprobado, por ejemplo, que nosotros hoy ya tenemos cierto porcentaje de ADN Neandertal, porque hubo cruce, ya hubo mezcla entre el sapiens y el Neandertal en un tiempo. Ya eso está ya comprobado por el registro del ADN, digamos, en las personas. Entonces, todo eso sucede antes de Adán, claramente, ¿verdad? Tenemos aquí dos eras. Tenemos la era del Paleolítico, que va desde ese tiempo indefinido que yo les digo, que es aproximadamente 4 millones de años atrás, hasta el año 8000 aproximadamente. Ya algunos le dan hasta el 10.000 antes de Cristo, que es la era de la piedra antigua. El Paleolítico es cuando la humanidad no se había inventado todavía la agricultura. Ya la agricultura es la que produce el cambio. Eran tribus nómades que se desplazaban de un lugar a otro, iban de un lugar a otro. Al no estar, digamos, desarrollada la agricultura, no había necesidad de establecerse en un lugar. Eran tribus nómades, cazadores, recolectores, ya la mayoría de las tribus. Y en el 10.000, ya estamos hablando por eso le puse ahí 8000 antes de Cristo, hace 10.000 años atrás, aproximadamente se produce la revolución neolítica. ¿Ya? Y la revolución neolítica es cuando el ser humano aprende a plantar, aprende a sembrar, ¿ya? Y comienza la agricultura. Con la agricultura cambió todo, ya nuestra forma de comportarnos. El Homo deja de ser cazador-recolector y nómade y se convierte en sedentario. Comienza la domesticación de animales, el establecimiento de las primeras ciudades, etcétera. Allí, desde el Neolítico, estamos hablando de hace 10.000 años aproximadamente, del 8000 hasta el 5000 ya aproximadamente, que es cuando aparece, digamos, y donde comienza la historia en sí. Aquí está fechado Adán, ya le puse aquí, Adán es escogido, y Adán recibe aliento de vida.
aproximadamente en el 4000 antes de Cristo. Ya esta es la fecha más o menos que se tiene. ¿Ya? Yo lo fui fechando hacia atrás, ya no partí desde Adán como referencia, sino que de las fechas que tenemos más concretas hacia atrás por las genealogías, porque en las genealogías se nos dan los años de las personas y a qué año tuvieron hijos. Entonces se puede hacer ese seguimiento y me dio aquí que Adán es escogido aproximadamente el 3950 antes de Cristo. Cada rayita vertical representa 10 años aquí en esta línea de tiempo. Entonces Adán es escogido acá 3950 aproximadamente antes de Cristo, en plena edad de los metales. Por eso les decía que el testimonio del Génesis concuerda perfectamente con la edad de los metales. Se nos dice que la descendencia de Adán tenían arpas y flautas, ya tenían instrumentos musicales, que usaban herramientas de metal, ¿verdad? Así que coincide perfectamente con este tiempo. Estamos en plena edad de los metales. Adán es expulsado, ya tampoco sabemos ese tiempo en el que estuvo en el huerto y es expulsado, pero no tiene que haber pasado mucho tiempo. Ya, Eva se tentó rápido con el fruto del conocimiento del bien y del mal. Tenemos ahí el primer homicidio dentro del huerto, ahí Caín mata a Abel. Y tenemos toda la descendencia. Aquí no puse claramente todos los hijos, o si no se nos crea un caos, pero solo fui poniendo el hijo de la ascendencia mesiánica, ya por dónde viene el Mesías. ¿Ya? Y dejo acá otra línea. Adán es escogido, se nos crea aquí la separación. ¿Ya? La separación, oh, aquí está Juan Carlos, lo veo aquí. ¿Verdad, Juan Carlos? Que está a dos pantallas con el... Ahí está, con el otro curso. ¿Dónde estamos? Bien, Juan Carlos. Entonces, cuando Adán es escogido, ¿verdad? Se nos genera esta separación entre los hijos de Dios, por acá que están en rojo, y los hijos de los hombres, que salen por esta línea para acá, que aquí le puse Nefilim, ¿verdad? Que ya vimos por qué este Nefilim que viene de caído, al no ser los escogidos. Ya entonces, cuando Adán es escogido, inmediatamente la descendencia de Adán se marca como la descendencia espiritual que Dios quiere buscar para traer al Mesías, y todos los demás que no fueron escogidos, que son los Nefilim, por esta línea gris. ¿Ya? Por eso los Nefilim marchan por acá y los descendientes de Adán por arriba. Ya aquí, ¿verdad? Cada uno está con los años en que vivieron: Adán, Set, Enos, Cainán, y toda la descendencia que aparece ahí en Génesis, Enoc. Y lo que podemos ver aquí son cosas bien interesantes, ya viendo la línea de tiempo que no consideramos nosotros por lo general. Por ejemplo, que fíjense en la fecha que muere Adán. Ya Adán muere en el 3050 aproximadamente, que es cuando ya había nacido el papá de Noé. ¿Ya? O sea, Lamec. Lamec es el padre de Noé. Lamec conoció a Adán. O sea, el papá de Noé conoció directamente a Adán. Y Adán muere cuando Lamec tiene 10, 20, 30, 40, 50, aproximadamente 50 y tantos años. O sea, Lamec tenía 50 y tantos años cuando recién muere Adán. Ya se conocieron, ya estuvieron juntos, quizás almorzaron juntos. Adán le contó a Lamec directamente lo que ocurrió en el huerto. Y eso Lamec claramente se lo traspasa a Noé, ¿verdad? Que es su hijo, aunque Noé no conoce directamente a Adán, nace hartos años después. Sin embargo, el papá de Noé conoce a Adán. Aquí en el 3000 aproximadamente tenemos la fecha de Enoc, cuando seguramente Enoc es traspuesto, dice la Biblia. Y aproximadamente en esta fecha también tenemos la primera escritura. Y ahí donde también históricamente se hace la diferencia entre historia y prehistoria, aunque ya no se le llama prehistoria. Hay un consenso ahí de no llamarle prehistoria a lo que antes se le llamaba prehistoria, ya que es antes de la invención de la escritura, de lo cual no hay mayor registro. Acá entramos a otra
edad, a la edad antigua. Con la invención de la escritura se termina lo que se conoce como la edad de los metales y empieza la edad antigua. ¿Ya? Seguimos adelante, y aquí es donde se junta Génesis 6. Se juntan los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. ¿Ya? Y se produce esta mezcla aquí de Génesis 6 y comienza una mezcla de hijos de Dios e hijas de los hombres que vimos que no tenían espíritu, y finalmente esta mezcla que iba a extinguir a los hijos de Dios ya con el tiempo, si es que esa mezcla se seguía y continuaba, Dios pone un punto final aquí a esa mezcla mediante el diluvio. Aquí tenemos en Génesis 7 el diluvio universal, aproximadamente 2300 a 2350 antes de Cristo, ya el diluvio donde separa esta mezcla, y el único que sigue adelante, ya el único, digamos, que sigue adelante por la línea mesiánica es Noé, con sus hijos. Y aquí aparece obviamente el único hijo que es el que, por el que sigue la descendencia mesiánica, que es Sem. Ya como les dije, no puse a todos los hijos, o si no, queda el caos aquí en la línea de tiempo. Ya Noé sigue, ya el diluvio viene cuando muere Matusalem, ya que Matusalem es este viejito aquí, que es el que ha vivido más años, según el registro bíblico, 969 años, ¿verdad? Muere Matusalem, inmediatamente viene aquí, en la muerte de Matusalem, comienza y se marca ahí el diluvio universal. Sigue con Noé, ¿verdad? Ahí tenemos Génesis 11, la Torre de Babel, aproximadamente fechada en esa fecha, 2200 antes de Cristo. Seguimos en la Edad Antigua. Acá tenemos a Abraham, ya Génesis 12. Ya Abraham, que tiene hijos de 4 mujeres distintas, ya de Sara, de Lea, perdón, de Abraham tiene con Sara a Isaac. Abraham, perdón, con Sara tiene a Isaac. Isaac tiene a Jacob, ¿ya? Y Jacob con 4 mujeres distintas tiene a toda la tribu de Israel, ¿verdad? A los 12 hijos. Jacob tiene hijos con Bila, con Silpa, con Lea y con Raquel. Ya con estas 4 mujeres Jacob tiene descendencia, tiene 12 hijos hombres y una hija mujer llamada Dina, que aparece aquí también más con un color más claro. Y los 12 hijos que tiene Jacob son con Bila, Dan, Neftalí, con Silpa, Gad y Aser, con Lea, Rubén, Simeón, Leví y Judá, que Judá está marcado con rojo porque es la ascendencia mesiánica, con también con Lea, también tiene a Isaacar, a Zabulón y a Dina, y con Raquel tiene a José y a Benjamín. Ya por eso están dispuestos así los nombres. ¿Ya? Y tienen un numerito al lado de que es el orden de nacimiento. Ya Rubén el primero, Simeón el segundo, Leví el tercero, Judá el cuarto, Dan el quinto, y así sucesivamente. Aquí se da que José es vendido por sus hermanos, José se presenta a Faraón, Israel entra a Egipto. Todo eso en un corto tiempo, cerca del 1700 antes de Cristo. ¿Verdad? Aquí estamos en el periodo de los patriarcas. Ya vamos a comenzar a marcar aquí los periodos, ya en el Antiguo Testamento, ya en la era en lo que llamamos la era de los sacrificios. Ya la era de los sacrificios va desde Adán hasta Noé, perdón, y aquí de Adán hasta Noé, perdón, en la era de la conciencia, desde Noé hasta Moisés, la era de los sacrificios. Ya por tanto, aquí vamos a ir poniendo, ¿verdad?, en la era de los sacrificios, como para ordenarnos un poquito, ya ir dejando registro y no perdernos. En la era de los sacrificios vamos a poner aquí esta primera periodo de los patriarcas, que comienza con Abraham. ¿Ya? En la era de la conciencia, ya revisamos todo lo que había anteriormente, ¿verdad?
cuando comienza Adán, diluvio, Torre de Babel y todo eso. Vamos a partir aquí anotando periodo de los patriarcas. Ya lo tenemos ahí. Periodo de los patriarcas. Luego tenemos otro periodo que es el periodo de Israel en Egipto. Que si se fijan, acá periodo de Israel en Egipto va desde José, desde la muerte de José. Aquí Judá y Tamar tienen a Fares y a Esrom, pero Fares es el que trae la ascendencia mesiánica, que son los dos hijos que se peleaban en el vientre por salir primero. Ya, incluso uno agarró el talón del otro y lo metió y salió el otro primero. Ya, Fares, que significa brecha. Después viene su hijo Esrom. Y tenemos ese periodo de Israel en Egipto, que es el periodo de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Aquí Israel es esclavo ya en Egipto. Ya, fíjense que no son 400 años, como la mayoría de la gente piensa. Ya cuando se habla de un periodo de esclavitud en Egipto de 400 años, no, no se considera solo el periodo de Israel. Algunos piensan que Israel estuvo 400 años en Egipto como esclavo, pero cuando se habla de esos 400 años, se toma desde mucho más atrás, desde el mismo Abraham. Ya recuerden que ahí en Gálatas, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que hay 430 años entre Abraham y Moisés, ¿ya? O sea, los 430 años son desde aquí, desde Abraham, desde la época de Abraham, de cuando Dios llama a Abraham, desde acá, eso es lo que nos dice el libro de Gálatas, desde aquí hasta Moisés, dice la ley que viene 430 años después, no anula la promesa. ¿Ya? O sea que desde Abraham, desde la promesa dada a Abraham hasta Moisés, hay 430 años. ¿Ya? Se produce la confusión porque también se habla de 400 años de esclavitud, pero se consideran también los años anteriores de la descendencia de Abraham, ya del tiempo de cuando Isaac es molestado, digamos, por Ismael. Ahí comienza la persecución, ahí comienza, digamos, el periodo, podríamos decir, de esclavitud de los hijos de los hijos de Abraham, ya de los patriarcas. Periodo de Israel en Egipto. Eso lo vamos a marcar aquí también. Ya, el periodo de Israel en Egipto. Vamos a irnos entonces nuevamente acá. Tenemos el Éxodo, fechado en 1446, ¿verdad? Lo marqué aquí porque costó dar con esa fecha, ¿ya? O de decidirse por esa fecha. Como les dije, hay algunos que fechan el Éxodo en otro periodo. Ya, sin embargo, la mayor cantidad de pruebas está para ser fechado ahí, 1446. Ahí tenemos 40 años en el desierto de Moisés, con el pueblo de Israel, después de que la conquista se tenía que haber hecho inmediatamente, en 2 años. O sea, después del Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, en 2 años tenían que estar conquistando Canaán. ¿Ya? Pero ocurre lo que ustedes saben que ocurre, ¿verdad? Se envían los espías dan un mal informe, Israel cae en, en despreciar la promesa de Dios y se van 40 años por el desierto que están marcados acá. Luego entran nuevamente a Canaán y por mano de Josué conquistan. Ya se produce la división de la tierra, la muerte de Moisés en 1403 y comienza el periodo del éxodo y conquista, ¿ya? Que es otro periodo importante del pueblo de Israel. Ya lo vamos a anotar aquí. Periodo de éxodo y conquista de la tierra.
Si tienen alguna duda me pueden ir diciendo nomás, ya no hay problema, ustedes saben que pueden ahí interrumpir sin drama. ¿Mm? Luego tenemos un periodo que es el periodo de los jueces, ¿ya? Esto se da porque después de Josué no hay nadie que siga liderando al pueblo de Israel, queda Israel sin líder y el libro de los jueces nos dice que cada cual hacía lo que bien le parecía, se crea ahí una especie de caos en el liderazgo, no hay ningún líder que lo guíe, sino que literalmente cada cual hacía lo que bien le parecía, y en el libro de los jueces aparecen casos bien terribles, ¿verdad? De una tribu que incluso violó a una mujer, que la mató al violarla, digamos, y el esposo partió a esta mujer, la envió a las 12 tribus tomaron venganza, casi matan a la tribu de Benjamín completamente. Entonces, el libro de jueces, podríamos decir que tiene a justificar la monarquía. El libro de los jueces muestra lo terrible que es la falta de liderazgo espiritual y finalmente la necesidad que hay de un rey. También aparece ahí un hombre que tenía ídolos y que contrata a un levita para que administre ahí los ídolos en la casa. Entonces era un caos total. Ya el periodo de los jueces es caos tras caos, ya el pueblo yéndose tras dioses ajenos, luego que es conquistado por el pueblo extranjero, entonces claman a Dios, Dios les levanta un juez, los defiende, después de ese periodo de que vuelven de que vencen, digamos, vuelven a caer en la idolatría, Dios les levanta otro juez, y ahí tenemos todos los jueces mostrados, digamos, Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Abimelec, Tolá, Jair, y algunas cosas que van sucediendo entre medio. Y ahí tenemos también la historia de Rahab, de Ruth. El libro de Ruth se da en medio del periodo de los jueces, ya de Ruth, la moabita, digamos, ya que, que aparece ahí la historia en el libro de Ruth. Que el libro de Ruth se da para conectar ya la ascendencia de Judá, digamos, para entender que ahí aparece Vos, la figura de Vos, y aparece en el último capítulo ahí del libro de Ruth toda esta genealogía, desde Vos hasta Fares, que se nos había perdido. No, sin el libro de Ruth no tendríamos este puente que viene desde Fares hasta, hasta Vos, y luego Obed e Isaí, del cual desciende David, lo tenemos gracias al libro de Ruth. Y por eso está puesto el libro de Ruth ahí, para tener y entender toda esa genealogía. El periodo sigue el periodo de los jueces, con Tolá, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, tenemos acá uno de los últimos también. Y finalmente tenemos la historia de Elí y de Samuel, que nos preparan para entender la monarquía. Aquí vienen los libros de primera y segunda de Samuel, ya donde tenemos a Ana, ¿verdad? Que va a orar, ustedes saben, ¿verdad? Y que tiene a este hijo que era estéril y no podía tenerlo, y finalmente tiene a Samuel y lo dedica al templo, y Samuel se convierte en un juez, digamos, de una altura espiritual distinta a todos los demás, a un juez que gobierna a Israel y que es el puente para llegar a tener un rey, es el puente para la monarquía. ¿Ya? El periodo de los jueces, no sé si lo anoté aquí, parece que no, no. Tenemos periodo de los jueces, aquí lo tenemos, y luego viene otro periodo que es la monarquía o el periodo del Reino Unido. Ya lo vamos a poner inmediatamente aquí. Periodo del Reino Unido, y pongamos al tiro el otro, porque el reino se divide. Periodo del reino dividido. Entonces, fíjense, tenemos acá todavía en la Edad Antigua, pero ustedes saben que la gente le pide un rey a Samuel,
ya quieren rey. Samuel les explica que el rey todo lo que les va a hacer, que no es bueno tener un rey, que no es conveniente, el pueblo insiste por todas las cosas que han pasado, ya se levanta Saúl como rey. Todo el mundo contento con Saúl, tenía el porte, tenía la estampa de un rey. Sin embargo, ustedes saben lo que pasa con Saúl, ¿verdad? Pasado el tiempo se pone loco Saúl, ya se pone a hacer, incluso se hace un sacrificio cuando se demora Samuel, eh, desobedece a Samuel cuando va a la guerra, y Samuel llega el momento en que dice, ya sabes Saúl, que Dios desechó tu reino y se va a escoger a otro hombre conforme a su corazón, a un rey conforme a su corazón, y ahí viene David. ¿Ya? David, que es la figura muy importante del reino de Israel en el periodo del Reino Unido. El periodo del Reino Unido abarca el gobierno de Saúl, David y Salomón solamente. Ya aquí empieza a ascender por la línea histórica paralelamente el imperio medio asirio, ya que se empieza a conformar como una potencia mundial también junto a Israel. En este tiempo, en el periodo de David, Israel fue una potencia mundial también muy, muy fuerte. Aquí después de Salomón, ya se produce el quiebre del reino, cuando Salomón deja a su hijo Roboam. eh, Roboam trata mal, digamos así, al pueblo. Él tiene esta expresión, si mi padre los castigó con látigos, yo los castigaré con escorpiones, les dice, ¿verdad? No acepta el consejo de los ancianos y se va por el consejo de los jóvenes. Y finalmente el pueblo se aparta, muchas de las tribus se apartaron de él y hicieron a Jeroboam. Y a Jeroboam se va al norte con 10 tribus. Y aquí el reino se divide entre el reino del norte, ya que lo tenemos aquí abajo, todos los reyes del norte, que corresponde al reino de Israel. Ya se le llama históricamente Israel al reino del norte. Y se le llama Judá al reino del sur. Ya por tanto tenemos Israel al norte, Judá al sur. Aunque Judá no estaba solo Judá, sino que estaba Judá también con media tribu de Benjamín. Benjamín se divide en las tribus y se va la mitad al norte y la mitad al sur. Entonces está Judá con la media tribu de Benjamín, y en el norte hay 10 tribus reunidas, ¿verdad?, con Israel. Y estos ahora son reinos independientes, con dos reinos distintos, con dos lugares de adoración distintos. El pueblo del sur se queda con el templo, ya porque se quedan con la capital Jerusalén. Entonces el pueblo del sur, que está aquí arriba, en rojo, porque son los reyes que siguieron la ascendencia mesiánica, los reyes del norte, y aquí abajo están los reyes del norte, Jeroboam, y aquí arriba están todos los reyes del sur. Dije aquí se generó este quiebre, ya todos los del norte, los reyes del norte, todos fueron malos. O sea, los reyes del sur hubieron unos buenos y unos malos. El sur, como les dije, que estaba diciendo, se quedó con el templo, porque hizo la capital en Jerusalén, donde estaba el templo que construyó Salomón, así que se quedaron con la mayor, digamos, herencia de Salomón, que es el templo. Los del norte no tenían templo para adorar, y obviamente no podían ir al reino del sur, porque estaba este conflicto. Por tanto, hicieron su capital en Samaria. Samaria fue la capital del reino del norte, y por eso después ustedes se acuerdan de la samaritana, ¿verdad? Y la samaritana le dice a Jesús, nosotros decimos que en este monte, y ustedes dicen que en el templo, ¿verdad? Haciendo esa división. Y Jesús toma y ya dice, ya no ni en el templo ni en el monte, sino en cualquier lugar, y reforma todo, ¿verdad? Y de alguna manera Jesús con la samaritana junta a los dos, los que se habían dividido, Israel y Judá, y con la samaritana se produce esta unión nuevamente de ambos que estaban ya ahí enemistados. Entonces, reino del norte con la capital en Samaria, reino del sur con la capital en Jerusalén. Tenemos la sucesión de reyes, aquí están todos chiquititos porque fueron todos malos, ya todos los malos los reyes del norte. Acab fue uno muy malo, ya Acab es conocido en los tiempos de Elías, ¿verdad? Por ser un rey terrible, con su esposa Jezabel, ya terrible. Tenemos ahí ahí tenemos a Ocosías. Elías y Eliseo profetizaron en el reino del norte, fueron los profetas del reino del norte.
y son uno de los primeros profetas que tenemos aquí, ya profetas, a esto se le llama profetismo clásico, ya habían profetas antes, habían profetas desde el tiempo de Samuel, y anteriores incluso. Ya, en el tiempo de Samuel habían compañías de profetas, ya que eran grupos, ya que se recibían revelaciones y se dedicaban a profetizar, ya eran compañías de profetas que Samuel organiza. Samuel organizó muchos de estos grupos de profetas, les consiguió incluso muchos eran auspiciados por el reino, o sea, financiados por el mismo reino, la compañía de estos profetas. Pero acá con Elías se empieza a inaugurar otro tipo de profetismo que se conoce como profetismo clásico, ya que es ya el profeta como tal, como estampa, como el personaje que recibe revelación de Dios, el profeta que escribe. Los profetas anteriores no escribieron, estos profetas escriben libros y estampan sus revelaciones en escritos que los tenemos hasta el día de hoy. Ya tenemos a Elías y Eliseo en el reino del norte, y tenemos a Isaías como el principal por el reino del sur. ¿Ya? Tenemos ahí también a Miqueas, a Jonás y Nahum, que son los enviados a Nínive, a una ciudad de Nínive. Ya estos son profetas especiales. Tenemos también aquí en este reino a Oseas y Amós, al final ya cuando se está por ir al exilio el imperio, perdón, el reino del norte. Y el reino del norte son los primeros en ser conquistados. Se van al exilio en el año 722 a.C., ¿ya? Y los llevan al exilio el, el imperio asirio. ¿Ya? Asiria lleva cautivo al reino del norte, se los llevan, aquí dice Siria captura Damasco en el 734, y desaparece, y estas son 10 tribus perdidas, por eso se habla de las 10 tribus perdidas de Israel. Se pierde estas 10 tribus, se forma Samaria, se forma la ciudadanía de Samaria, que los samaritanos vienen a ser una mezcla entre judíos del reino del norte y paganos, ya por eso eran despreciados después por los judíos. El reino del sur se mantiene ya unos años más, sin caer, con los reinos grandes, por ejemplo, de Joás, Amasías, Usías, Jotam. Acaz fue malo, por eso está más chiquitito ahí. Ezequías, que fue grande. Tenemos a Manasés, que también fue malo, que aunque se anduvo mejorando aquí en el último periodo de su reinado. Amón, muy malo, ¿verdad? Pero su hijo Josías fue muy bueno, ¿verdad? Josías comienza a reinar a los 8 años y produjo una reforma espiritual muy grande en su tiempo. Acá están los profetas Sofonías, Habacuc, y finalmente la reforma de Josías no alcanzó, ¿verdad? Su descendencia volvió a adorar a dioses paganos, y finalmente acá tenemos la decadencia también del reino del sur. Jeremías lo anunció, ¿verdad? Jeremías es un profeta que se va al exilio babilónico, y finalmente en el año 586, aquí es donde se produce el exilio babilónico. Ya Babilonia, el reino del sur se va exiliado a Babilonia. De la misma manera que el reino del norte se había ido exiliado por los asirios, ahora el reino del sur se va exiliado a Babilonia. ¿Ya? Ahí tenemos a Jeremías, Ezequiel, eh, y tenemos entonces el periodo del reino dividido, que viene seguido de un periodo de exilio y retorno. Ya vamos a llamarle aquí a esto periodo de exilio y retorno. Ya yo no sé si hay dudas, preguntas hasta este punto. Ya acá tenemos era de los patriarcas. Tenemos a ver Israel en Egipto. Periodo de aquí, del periodo de éxodo y conquista. Ya acá ya pasamos, lo vamos a poner aquí a ver.
Lo vamos a poner más abajo porque esto corresponde a la era. Esto corresponde a la era de. Tenemos la era de los sacrificios, la era de la ley. Para ir ordenando un poco las, los, los acontecimientos. ¿Mm? Así que eso, ahí se nos unió también Jonathan y Marisol, y Marcelo Nacaya también. Ahí entraron cuando estábamos en todo el proceso histórico ahí del antiguo pacto. Ya no quiero que se mareen, ya estoy pasando muy rápido, ya porque hay muy poco tiempo para revisar toda la historia de la humanidad y eso no es cosa fácil, pero me interesa que tengan una visión bien panorámica, bien grande, ya de todo lo que ocurrió, digamos. ¿Ya? Así que ahí, hola, ¿cómo está Jonathan? Bendiciones. Eh, entonces, eh, estamos acá, no sé si me siguen, hasta el exilio. Ya esto es muy importante, ya el exilio de ambos, del reino del norte y del reino del sur. El reino del norte, como les dije, desaparece completamente y se forman los samaritanos, que después son despreciados por estos que no se mezclaron con los judíos, porque estos se fueron al exilio, ya al exilio babilónico, ya, sin embargo, después de 70 años retornan. Ya, y aquí se produce que hay una profecía de, de Jeremías, ya que habla de 70 años de exilio. ¿Ya? Y Daniel se va cautivo, aquí aparece la figura de Daniel, que se va cautivo. Cuando se produce el sitio de Jerusalén, se va al exilio, se va a Babilonia, y Daniel lee la profecía de Jeremías y ve que hay 70 años solamente y comienza a orar. Y la oración de Daniel produce todos unos acontecimientos ahí, ¿verdad? Que están relatados en el libro de Daniel, que, que propicia el retorno del pueblo desde el exilio nuevamente hacia su tierra. ¿Ya? Y en el retorno tenemos las figuras de Zorobabel, principalmente. Hay un primer retorno con Zorobabel, hay un segundo retorno con Esdras y un tercer retorno con Nehemías. Ya son los profetas del retorno. Ya Zorobabel, Esdras y Nehemías. En este tiempo profetiza Zacarías, Ageo, quizá Joel. Joel es el profeta más difícil de fechar. No se sabe si algunos se lanzan por este tiempo y algunos lo tiran al principio, incluso antes de Elías y de Eliseo, acá. ¿Ya? Porque Joel habla de una plaga de langostas que es muy difícil de identificar. Si incluso no se sabe si es una plaga de langostas física real o si es una plaga de langostas, se está hablando de un ejército extranjero que viene y que, digamos, conquista la ciudad donde ellos están. Ya eso no se sabe bien, ya, pero por eso el libro de Joel es difícil fecharlo, no se sabe bien de dónde es. Tenemos ese tiempo de exilio y de retorno. Aquí, con el retorno ya se vuelve a construir el templo, hay un segundo templo que se levanta, porque ya quedó destruido acá, se destruye el templo, cuando se hace el exilio babilónico es destruido el templo de Salomón completamente, y acá en el tiempo de Esdras y Nehemías se vuelve a levantar un segundo templo, bastante más sencillo que el anterior, pero templo al fin y al cabo que permite que volvieran los sacrificios y toda la religión de Israel. Por tanto, Judá, digamos, los que quedan como raza pura, descendientes de Abraham, y estos claramente rechazan a los samaritanos, que son los que se mezclaron con los paganos y que son una mezcla ahí entre pagano y, y judío, digamos. ¿Mm? Aquí yo sigo la línea mesiánica, ¿ya? Y haciéndole caso principalmente a Mateo. Ya Mateo es el que toma la línea mesiánica por los reyes. Ya Lucas no toma la línea mesiánica de los reyes, ya la genealogía que aparece en Lucas no se nos va por Salomón, sino por el otro hijo de David, ¿ya? Son líneas genealógicas diferentes. ¿Ya? Entonces esta es la línea genealógica según Mateo. Ya aquí Babel es parte de la ascendencia judía, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc,
Y aquí entramos en otro periodo, después de Malaquías, que es el último profeta que tenemos, el último libro ahí del Antiguo Testamento, Malaquías, periodo de exilio y retorno, fue lo último que escribimos, parece. Sí, tenemos entonces un periodo llamado profético. Y acá tenemos un periodo de 400 años de silencio. Aquí hay 400 años de silencio profético, donde no tenemos registro bíblico ni de algún profeta ni de nada, pero en la historia pasaron muchas cosas, se transformó el mundo, ya el imperio griego se impuso sobre el imperio medo-persa, ya derrocó al imperio persa, la figura de Alejandro Magno como el que conquista el mundo aparece, ya aparecen ahí dentro de los judíos algunas sectas judías o grupos judíos importantes como los estoicos y los epicúreos, con Zenón y Epicuro de Samos. Aquí hay algunas cosas puntuales que puse solamente aquí, como de la conquista de Jerusalén, se conquista aquí también la conquista de Babilonia, por detrás empieza la República Romana a tomar fuerza. Aquí se produce toda la era de los macabeos, porque aquí nuevamente el pueblo de Israel cae esclavizado, ¿verdad? Cae bajo el dominio de Alejandro Magno, bajo los griegos. Aquí después caen bajo los romanos, ya cuando la República Romana se hace grande. Y aquí ya el pueblo de Israel está bajo el Imperio Romano. Y todo el periodo de los macabeos, es acá, no es que sean hombres mandados por las mujeres, nada que ver con eso. ¿Ya? El periodo de los macabeos se llama por el apellido de uno de ellos, Judas Macabeo, ya que es el que lidera toda una revuelta en estos 400 años de silencio, y logran una independencia judía que duró algunos años, y luego Pompeyo, el general Pompeyo, vuelve a conquistar Jerusalén, ya antes del año, estamos hablando del año 60 y tanto, 62, 61, 62 antes de Cristo, y vuelve nuevamente los judíos a volver a estar bajo la esclavitud de Roma, y ese es el panorama que se da cuando viene Jesús. Ya Jesús viene en un momento cuando el imperio romano es el único que gobierna, ya aquí, digamos, termina ya lo que podríamos llamar el imperio griego en la batalla de Corinto, Roma se impone, y Roma es el único imperio en ejercicio en el tiempo de Jesús, donde cambia aquí, fíjense aquí, Roma era república y cambia a imperio poco antes de la venida de Jesús. Entonces cuando Jesús viene está en régimen el imperio romano, ya dejó de ser república y se vuelve imperio con el gobierno de César Augusto. Aquí aparecen en este color todos los emperadores, partiendo de Julio César, César Augusto, Tiberio en los tiempos de Jesús, que es el que está ahí gobernando en el tiempo de Jesús, y principalmente en la región donde Jesús estaba Herodes y Herodes Antipas también. Agripa después en los tiempos de Pablo. Aquí tenemos la llegada de Jesús y aquí se nos cambia la escena nuevamente y comienza entonces lo que llamamos la era de la gracia. Aquí tenemos la era de la ley, aquí tenemos la era de la gracia. Ya comenzando. Y aquí en la era de la gracia tenemos también varios periodos. ¿Ya? Vamos a avanzar muy rápido, ya porque esto no se puede estudiar en una lección, pero vamos a ir marcando solamente los periodos, ¿ya? Que hay desde Jesús hasta nuestros días. Hay un periodo, como le digo, este afiche lo van a tener, este Excel lo van a tener, así que van a poder ahí verlo y estudiarlo con detención, ya más adelante. Pueden hacerme preguntas y aportes también para irlo completando. Ustedes son los primeros que lo tienen después de mí. Ya yo no lo he querido compartir con nadie, he sido celoso con este archivo, así que son los primeros en recibirlo formalmente, ¿verdad? En sus manos lo dejo. Entonces ustedes ahí después lo estudian y le dan vuelta y les sirve como base ya para estudiar.
¿ya? Entonces, tenemos la iglesia primitiva con sus apóstoles, con los apóstoles de Jesús. Aquí está Juan, Pedro, Pablo en su pleno ministerio. Ya tenemos los primeros padres de la iglesia, que son los discípulos de los discípulos. Los que destacan por sus escritos son Clemente en Roma, Ignacio de Antioquía. Ya, son dos que dejaron escritos. Ignacio, la historia de Ignacio es fenomenal. Ya se lo llevan preso a Roma, y él escribe 7 cartas pidiendo por favor que no lo rescaten, porque O sea, ¿puedo volver a la línea de tiempo, por favor? otra vez me quedé pegado ahí. Gracias. ¿Ya? Ahí sí, ahí sí. Tenemos entonces la iglesia primitiva, ahí como le dije, Pedro, Pablo, Pedro, digamos, los discípulos de Jesús, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía. Aquí se da la caída de Jerusalén en el año 70, donde se vuelve a destruir el templo, que el templo era conocido como el templo de Herodes en el tiempo de Jesús, porque Herodes ayudó a recomponerlo. ¿Ya? El templo se construye acá, ya en el retorno, se construye en este tiempo, en el tiempo de Esdras y de Nehemías. Sin embargo, ya está bastante malito después de 400 años acá, y Herodes financia a la ampliación del templo. El templo se amplía, se incluye el atrio de las mujeres, incluyen atrios, y se mejora bastante. Por eso en el tiempo de Jesús, ese templo era conocido como el templo de Herodes. Ese templo se destruye aquí en el año 70, ya con la caída de Jerusalén y la caída de Masada finalmente el año 73, donde el imperio romano apabulla a los judíos y no quiere saber nada más de los judíos, y ahí en esa persecución también la iglesia tocó, ya porque la iglesia eran judíos, eran una secta de los judíos, ya los persiguieron igual. Ya, entonces ahí también tuvieron que arrancar muchos de los cristianos también en ese tiempo. Tenemos los primeros padres apostólicos, por eso aquí está marcado con la primera persecución cristiana en el año 70. La segunda persecución cristiana se da con Domiciano. Ya se cree que aquí Domiciano es el que envía a Juan a la isla de Patmos, ya donde Juan escribe el Apocalipsis. Ya en Domiciano es quien gobierna en el tiempo donde se escribe el Apocalipsis. Domiciano también un rey muy malo, Nerva Trajano, que también levanta persecución contra los cristianos, una tercera persecución, y Marco Aurelio, una cuarta persecución aquí más adelante, cerca del año, estamos hablando del 100 antes de Cristo. En este periodo se levantan los padres apostólicos, tenemos a Policarpo, Papías como los principales. Ya Policarpo es discípulo directo de Juan, y Ireneo es discípulo directo de Policarpo. ¿Ya? Todos estos aquí del siglo III son considerados apologistas cristianos. Ireneo, Tertuliano, Noviciano, Hipólito de Roma, Justino Mártir, Clemente y Orígenes de Alejandría. Clemente y Orígenes forman una escuela en Alejandría, ya que fue muy famosa en su tiempo, una escuela cristiana. En Alejandría, la escuela de Alejandría es principalmente una escuela donde se desarrolló harto la tipología de Cristo. Se desarrolló una forma de ver la Biblia, digamos, basada en tipos, ya basada en, digamos, en antetipos de Cristo, la escuela ahí de Clemente y de Orígenes. Se levantaron también varias, no sé si sectas o herejías se le llamaba en ese tiempo, ¿verdad? Con Montano, por ejemplo, los montanistas. Celso era alguien que atacó duramente a la iglesia. Ya a Celso no lo conocemos por sus escritos, porque sus escritos fueron quemados completamente con posterioridad, sino que lo conocemos por los escritos de Ireneo, que escribe contra Celso, que va en contra de los argumentos de Celso. Celso decía que, no sé, acusaba a la iglesia de que de que solo podían conquistar a los débiles de mente y a los ignorantes, porque era una teoría totalmente cuestionable y sin valor. ¿Ya? Marción también aparece ahí también, que Marción dijo que todo el Antiguo Testamento era parte de un Dios distinto al Dios cristiano, y
y sacó todo el Antiguo Testamento del canon, y Marción fue el primero que se hizo un canon, y en reacción a lo que hizo Marción, la iglesia empezó a ver que era necesario establecer un canon y empezó a trabajar en el establecimiento del canon que tenemos hoy día. A todo este periodo se le llama periodo de dominación pagana. Ya tenemos entonces, después del periodo de la iglesia primitiva, que lo tenemos aquí, ya, periodo de la iglesia primitiva, tenemos entonces luego de eso la era de la dominación pagana. Después de eso tenemos toda la era donde comienza a iniciarse los fundamentos católicos romanos, que se llama, que es donde aparece la figura de Constantino. Ya Constantino produjo un cambio muy fuerte en la iglesia. Ya Constantino convierte al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, que en ese momento parecía una victoria para los cristianos. Ya aquí aparece la batalla del puente Milvio, que es donde en el 312, donde Constantino dice que el Dios cristiano le dio la victoria, y por tanto ahora todos tienen que ser cristianos por obligación. Eso fue una victoria para los cristianos por primera vez eran reconocidos, ya no eran más perseguidos, ahora se perseguía a los que no eran cristianos, ¿verdad? Y el mismo Constantino fue el que llama al primer concilio, que se conoce aquí como el Concilio Universal de Nicea, donde él dice ya, júntense todos y pónganse de acuerdo, porque en ese tiempo estaba la controversia arriana. Arrio decía que Jesús no había sido divino, no había sido, digamos, preexistente, sino que era una creación de Dios, más o menos a lo que creen los testigos de Jehová hoy día. Y había muchos otros que decían que no, que Jesús era divino. Entonces él dijo, ya pónganse de acuerdo aquí, porque de aquí no salen si no se ponen de acuerdo. En ese concilio se crea la fórmula trinitaria y aparece la palabra Trinidad. Lo malo es que este Constantino, como era del Imperio Romano, empezó a perseguir y expulsó a Arrio, y este perseguía y mataba a todos los que se oponían, ¿ya? Porque era su forma de hacerlo, ¿verdad? Y la iglesia de Roma se aprovechó de ese poder y se hizo muy poderosa. Muchos obispos arrancaron de eso, no quisieron pertenecer a eso, que claramente se iba a corromper, pero la iglesia de Roma le dio con todo, se unió al imperio y se convirtió en el imperio. Con la iglesia se fundió completamente y se hizo una nueva religión de la mezcla entre el cristianismo y el imperio romano, ¿verdad? Y eso es lo que sale a la luz después, digamos, ese producto es la Iglesia Católica Romana. Ya acá tenemos en los fundamentos católicos romanos también algunos padres de la Iglesia, Ambrosio, Agustín de Hipona, también muy importante, Jerónimo, Atanasio de Alejandría, Basilio Gregorio, Juan Crisóstomo, etc. Aquí aparece los nombres de los responsables del papado. De aquí dice de obispo romano a papa. Ya el obispo romano era el pastor de la iglesia en Roma. Sin embargo, cada vez se fue dando más poder a sí mismo, hasta que hubo uno ahí, el León el Magno, que él dijo, no, ¿saben qué? Yo no soy cualquier obispo, yo desciendo directamente de Pedro, en una sucesión apostólica que se puede comprobar. Y trataron de comprobar la sucesión apostólica bien chantamente, que eso es una falacia histórica, pero él dijo, no, yo desciendo directamente desde Pedro, sucesión ininterrumpida hasta yo, y yo soy el gran apóstol, y yo soy quien domino sobre todas las iglesias, y lo que yo diga se tiene que obedecer en todos lados y por todas las iglesias. Ese fue, y se puso el nombre ahí de sumo pontífice, y ahí ya comienza entonces el periodo, la iglesia católica como tal, y la expansión católica romana, ya en general, que llegó a dominar el mundo. ¿Ya? Los cristianos dominamos alguna vez el mundo. Lamentablemente fue bajo el alero del Imperio Romano, matando gente y dominando gente a la fuerza. ¿Mm? Aparece este periodo de la expansión católica romana.
el Sacro Imperio Romano se le llamó después. Aquí entramos en la Edad Media ya, cerca del 500 antes de Cristo. Aquí hay varios procesos que ocurren, se funda el Islam en este tiempo también, está la batalla entre los cristianos y el islamismo. El cristianismo tenía un imperio a su disposición, así que tenía armas. La línea de tiempo. Perdón. Perdón. ¿Verdad? Aquí aparece el Islam, como les dije. ¿Ya? Hay varias cosas que ocurren. Ya vamos en el Sexto Concilio Universal de Constantinopla. Cada cierto tiempo se juntaban. El último concilio fue el Concilio Vaticano II. Desde ahí no ha habido más concilios. Y aquí llega el pic con Carlomagno. En el 800, ese es un año importante, por primera vez el Papa corona al rey. Carlomagno le pone la corona, ¿verdad? Carlomagno es coronado, ¿verdad? Por el Papa católico. Eso quiere decir que se reconoce oficialmente en el año 800 que la Iglesia Católica Romana está por sobre el Imperio Romano. ¿Ya? Eso fue como el pic, ya la Iglesia dominaba el mundo se hizo cristiano, pero claramente no era el cristianismo de Jesús, era un cristianismo que se había convertido en una cosa extraña, en una cosa rara ahí, en su mezcla con el imperio. Siguen las controversias doctrinales, ¿verdad? Están ahí algunas cosas puestas en entredicho. Hay una reforma monástica benedictina en ese tiempo, empiezan a aparecer los monasterios, el escolasticismo. Aquí hay un periodo negro del papado donde aparecen dos papas gobernando a la vez, un papa que se muere, se dice que hay una historia de una papisa que entra ahí, y una mezcla de cosas ahí históricas bien extrañas en ese tiempo también. En el año 1050 se produce un cisma grande, se divide la iglesia de Oriente y Occidente, la iglesia de Oriente excomulga a la iglesia de Occidente y la iglesia de Occidente excomulga a la de Oriente y se produce un quiebre. Y desde ese quiebre la Iglesia Católica está dividida. ¿Ya? Está la Iglesia Católica de Occidente, que es la que conocemos nosotros, y la Iglesia Católica de Oriente es la Iglesia Ortodoxa. ¿Ya? Y desde ese tiempo están divididas y no se juntan. Tienen papas apartes, ¿ya? Las dos, digamos. Y llegamos aquí donde dice completa supremacía del sistema católico. Aquí, como les digo, en el año 1200 ya la Iglesia dominaba el mundo por completo. ¿Ya? Y aquí, como los musulmanes empiezan a conquistar también con las armas, empiezan a aparecer las cruzadas. ¿Ya? Las cruzadas son, digamos, avances armados para conquistar nuevamente Jerusalén de la mano de los musulmanes. ¿Ya? Tenemos ahí la tercera, cuarta cruzada, séptima cruzada, octava y novena cruzada, en los tiempos de Tomás de Aquino. Y aquí aparecen varias órdenes en los católicos. Ya aparece la orden de los franciscanos con Francisco de Asís, aparece la orden de los predicadores, ¿verdad? Los dominicos, la orden de militar de los templarios aparece también. Aparecen varios grupos dentro de la Iglesia Católica, la escuela tomista de Tomás de Aquino también, con distintas personas que van como queriendo reformar la Iglesia, pero la Iglesia los abrazaba y los hacía parte suya. Hasta que comienza a haber un gran abuso de poder ahí, ¿verdad? Que ya es evidente el abuso de poder que había en ese tiempo. Por tanto, empieza todo un periodo de reforma occidental, un periodo de reforma que empiezan a aparecer los pre-reformadores, ¿ya? Como Juan Wycliffe y Juan Hus. Y aquí ya empieza, digamos, a haber grupos, ya como los lollardos, los husitas, que empiezan a oponerse al sistema católico romano. Ya con fuerza empieza a haber toda una transformación también de la sociedad, se pone fin a la Edad Media, ya en el tiempo del descubrimiento de América, aparece el Renacimiento,
Y con todo este cambio cultural que hay con el Renacimiento, entonces se da pie para la gran reforma. Ya tenemos aquí el tiempo de la reforma, que lo vamos a colocar aquí en la pizarra. Espero no quedarme en la pizarra nuevamente como me he quedado siempre. ¿Verdad? Aquí tenemos el periodo de reforma. Ya, volví a la línea, ¿o no? ¿Sí? ¿O no? Ahora sí. Bien. ¿Sí? Ya, perfecto. Aquí entonces tenemos los principales reformadores que están en azul, que aparece aquí Menno Simons, por ejemplo, de donde vienen los menonitas. Zwinglio, Ulrico Zwinglio en Zurich, Suiza, ya, donde Zwinglio no tuvo, digamos, la valentía suficiente para renunciar a su cargo, y los anabaptistas finalmente son los que toman la bandera de Zwinglio, que eran pacifistas. Juan Calvino en Suiza, Martín Lutero, que es el que prende la chispa de todo esto, ahí en Wittenberg, Alemania. Hay otros menos conocidos como Melanchthon o Erasmo de Rotterdam, ya que se dice que Erasmo de Rotterdam puso el huevo y Martín Lutero lo empolló. Esa es la expresión que se usaba en ese tiempo. Erasmo de Rotterdam es el que construye, digamos, el que toma las escrituras antiguas y crea lo que se conoce como el texto recibido, un texto griego completo de la Biblia, que es la que toma Martín Lutero, en la que se inspira para hacer sus estudios y finalmente producir la reforma. El Textus Receptus, aquí que se forma en el 1516 por Erasmo de Rotterdam. ¿Ya? Las 95 tesis en el 1517. Y aquí se viene toda una mezcolanza de cosas, ¿verdad? Que ustedes ya conocen en la Reforma. Y aquí de la Reforma aparece un montón de grupos. Ya aparecen anglicanos, puritanos, separatistas, menonitas, anabaptistas, calvinistas, presbiterianos, luteranos, ¿verdad? Todos estos grupos empiezan a salir de aquí, de los distintos reformadores, ¿ya? Bautistas aquí aparecen de una mezcla ahí entre separatistas ingleses, congregacionales y anabaptistas. Aparecen, se llamaban anabaptistas porque volvían a bautizar nuevamente, ya después, no reconocían el bautismo de infantes. Aparece también en este tiempo una contrarreforma católica, ya que termina en una guerra, o aquí esta guerra lamentable conocida como la Guerra de los 30 años, ya, entre protestantes y católicos, ya que finalmente esta guerra termina con el firmado de paz, ahí conocida como la Paz de Westfalia, donde termina la Guerra de los 30 años, donde hay muchos muertos, producto del enfrentamiento entre cristianos y protestantes. Ya comienza todo un nuevo surgir del pensamiento del mundo, ya aquí son los que reformaron el pensamiento mundial, desde Bacon, Descartes, Baruch Spinoza, Leibniz, Christian Wolff, Immanuel Kant, y aparece aquí finalmente Karl Marx, Nietzsche, que son los de la teología de la muerte de Dios. Aquí entramos con estos pensadores, entramos a otro periodo histórico que se conoce como el periodo de introducción al racionalismo. Entramos en ese periodo racionalista, aquí ya empieza la Edad Moderna, estamos en la Edad Moderna, que es también un periodo digno de poner acá, periodo de reforma. Aquí entramos en el racionalismo. Hay hartos teólogos que influyen también en el pensamiento cristiano, alemanes como Schleiermacher, como Kierkegaard, que entra en el existencialismo. Aquí también es el tiempo de los grandes despertares, digamos, o avivamientos, con Charles Finney, por ejemplo, que es el segundo gran despertar. El primero fue con los Wesley, con los hermanos Wesley y con Jonathan Edwards en América. Aquí se produce la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. También la Revolución Francesa cambió muchas cosas y entramos en un periodo que se conoce como periodo de secularización cultural. Aquí es el periodo que actualmente vivimos. ¿Ya? Es un periodo donde la cultura se volvió secular
la cultura no reconoce que haya un Dios, ¿ya? Es el donde se separa la iglesia del Estado completamente, y es el tiempo que vivimos hoy día, ¿ya? Un tiempo de secularización cultural, ¿ya? Secularismo cultural. Ahí tenemos la línea de tiempo de nuevo, ¿verdad? ¿Estamos en la línea? Sí. Ya, y aquí viene bueno, ya lo último que ustedes ya conocen mejor porque es ya de los últimos tiempos, ¿verdad? Las dos guerras mundiales de hace un siglo, ¿verdad? Hitler y el bombardeo nuclear a Hiroshima y Nagasaki que detiene la Segunda Guerra Mundial. El avivamiento pentecostal de la calle Azusa con Fox Parham y William Seymour, que viene de una línea pietista del movimiento de santidad, que ya se había iniciado hace tiempo aquí el movimiento pietista, con los moravos también que influyeron bastante en ese pensamiento. El movimiento pentecostal, por ejemplo, da lugar hoy día al pentecostalismo actual. ¿Ya? Y aquí en esta flecha aparecen varios movimientos actuales, como el pentecostalismo, ya la iglesia Unity, que viene de un nuevo pensamiento, que también desciende de los pentecostales, ya teologías nuevas como la teología de la prosperidad, digamos, los movimientos celulares que nacen en el seno ahí de David Yonggi Cho en Corea, y después se traspasan a Latinoamérica, todo el movimiento de iglesia emergente, todo el movimiento de teología de liberación que se da en estos pueblos latinoamericanos también. Y hoy día hay un montón de nuevas teologías, digamos, teologías feministas, un montón de otras que se van levantando, digamos, con el tiempo, que se conocen como teologías del genotipo. ¿Ya? Teólogos del siglo XX, ¿verdad? Reconocidos, Tillich, Bullmann, ¿verdad? Bullmann, él habló acerca de la desmitificación de la Biblia, Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, ¿verdad? Que son teólogos que lucharon en su tiempo contra el régimen de Hitler. Dietrich Bonhoeffer es asesinado ya muy poco tiempo antes que termine la Segunda Guerra Mundial, pero es asesinado porque es acusado de querer él, junto con otros, hacer un plan para eliminar a Hitler. Entonces es acusado, muere joven, aunque tenemos sus escritos, muy buenos los escritos de Dietrich Bonhoeffer, ¿verdad? Ellos fundan la iglesia confesante alemana, que es la iglesia que se opuso al movimiento de Hitler. Se levantan aquí mormones, adventistas, testigos de Jehová en todo este tiempo, ¿ya? Y el Concilio Vaticano II, que fue aquí en plena Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, y hasta hoy todavía no hay un concilio después del Concilio Vaticano II. ¿Ya? Entonces acá tenemos un vistazo a toda la historia. ¿Ya? No sé, dejo de hablar.